14 de mayo de 2026, o sea, ya casi, ya. El índice S&P, que incluye las 500 empresas estadounidenses más grandes, cerró la jornada en 7.501.24, un máximo histórico en los 96 años de existencia del índice. Nunca antes el índice había estado tan alto, nunca las acciones estadounidenses habían subido tanto, son las 500 empresas más grandes nunca. Y ahora vean lo que sucedía al mismo tiempo. Ese mismo día, sí, un petrolero se hundía en el estrecho de Hormuz frente a las costas de Omán. En Kiev estaban enterrando a 24 personas, 3 de ellas eran niños. En Jerusalén, la coalición de Antonillago simplemente se está desmoronando. En Pekín, Donald Trump y Xi Jinping terminan una cumbre de 3 días. La prensa escribió que no hubo ningún avance, no está claro qué tipo de avance esperaban. ¡Costia! Y a pesar de todo eso, precisamente en este día hubo un auge y día tras día, subidas récord. Bueno, se puede decir que es una tontería, se puede decir que es una locura de los mercados, se puede decir que es una desconexión de la realidad, pero nada de eso, ni cerca nada de eso. Solo hay que levantar la vista de los titulares y ver qué hay sobre la superficie, donde resuena la guerra de las noticias, pero debajo sucede algo completamente diferente. Ahí se está trabajando, en silencio, sin cámaras, sin victorias ni derrotas, simplemente trabajo. El mundo, bueno, no todos sus actores, pero suficientes de ellos eligen resolver lo que se puede resolver, no empeñarse en vencer a toda costa, no humillar al oponente, no llevar la guerra hasta la victoria total. Detrás del final de esta frase suele haber tantos cementerios que ni siquiera dan ganas de terminarla. El mercado, que siempre mira no al presente, sino a medio año o un año adelante, toma en cuenta este trabajo silencioso y lo valora en 7.500 puntos. Hoy quiero contarles qué es exactamente lo que escucha el mercado, porque si ustedes lo escuchan, verán el flujo de noticias de otra manera. Todo el tiempo los distraen con la mano izquierda, con la derecha, mientras que lo principal sucede con la otra mano. Y después hablaremos de la historia. Es una historia que es sumamente cercana a mi corazón, y espero mucho que también sea significativa y cercana para ustedes. Es la historia de los rehenes israelíes sobre cómo no abandonamos a los nuestros. Ok. ¿Por qué el mercado está en su máximo histórico? Aunque pues como que sí, ¿no? La cifra 7.501 no es fe en Trump ni fe en Xi, es fe en una cosa sencilla. La inventiva humana no piensa detenerse. Miren lo que ha pasado en los últimos 7 días. La empresa Cerebras, fabricante de chips para inteligencia artificial, aumentó un 68% su precio el día de su salida a bolsa. La capitalización es un poco menos de 95.000 millones de dólares. Unas horas después de la apertura de la bolsa, la joven empresa valía tanto como la mitad de Boeing. Cisco es vieja, aburrida y corporativa. Cisco, la misma que parecía haberse convertido hace tiempo en una vaca lechera adormilada, anunció que su pronóstico de pedidos para infraestructura de IA aumentaba de 5.000 millones a 9.000 millones en solo un trimestre. Un 70% en solo un trimestre. Los 7 magníficos, los 7 principales gigantes tecnológicos de Estados Unidos crecieron en promedio un 2.5% en un solo día, 6 de 7. ¿Qué significa eso en lenguaje humano? Ahora te lo traduzco. Significa que justo ahora, en este mismo segundo, en Texas, en Arizona, en Ohio y en Virginia se están construyendo centros de datos en los que dentro de 2 años vivirá una inteligencia artificial capaz de hacer cosas que en 1924 se consideraban absoluta y completamente ciencia ficción. Esto significa que millones de toneladas de acero, concreto, cobre y silicio se están convirtiendo en infraestructura que aumentará la productividad laboral en 10 o 20 veces, en algunos casos hasta 100 veces en áreas completamente diferentes. Decenas de miles de ingenieros están diseñando el futuro y el capital fluye hacia ellos a raudales. Cuando el mercado apuesta 7.5 billones de dólares por encima de los máximos anteriores, no está apostando por la política, está apostando a que el ser humano aún no ha olvidado cómo inventar. ¿Y saben qué? Tiene razón, bueno, está bien.
A lo que vamos. China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el evento principal. Quiero que lo escuchen no como lo presentan CNN Fox o la televisión rusa, Dios no lo quiera, o la televisión ucraniana, el canal monopolista. Quiero que lo escuchen como lo escucha la historia, como lo escuchará la historia, como lo recordará la historia. Donald Trump llegó a Pekín con una delegación en la que estaban Elon Musk y Tim Cook, Fink, el jefe de Boeing, Kelly Ortberg. 3 días de negociaciones. Xi Jinping advirtió públicamente a Trump sobre Taiwán frente a las cámaras. Trump insistió públicamente frente a las cámaras en los aranceles. Y en la noche, el último día, se sentaron a cenar. Y en esa cena, según filtraciones de ambas delegaciones, empezó a perfilarse lo que los diplomáticos corteses llaman un entendimiento de trabajo. Sus términos son los siguientes. China reanuda la compra de productos agrícolas estadounidenses, soya, maíz, carne de cerdo y carne de res, por volúmenes de decenas de miles de millones de dólares al año. Esto no es un gesto de buena voluntad, señores, es el mercado. Los chinos necesitan alimentar a 1.500 millones de personas. El agricultor estadounidense sabe producir de manera barata y de buena calidad. Nadie le está haciendo un favor a nadie, ambas partes salen ganando. Ya presumiste cara dura. Pusieron caras y luego, después de hacer un esfuerzo, dijeron, bueno, está bien, ahora vamos al grano. Siguiente. Algunas empresas tecnológicas estadounidenses como Apple, Tesla y ciertos fabricantes de semiconductores de nivel medio obtienen el llamado acceso confirmado al mercado chino. O sea, eso significa que podrán vender sin tener que revelar secretos. No es una capitulación total de Pekín ante Silicon Valley de ninguna manera. Pero tampoco es un telón de acero, que era lo que se temía hace medio año, porque hace medio año se hablaba de un telón de acero. Se hablaba de peleas de nuestra flota con la de ellos. No sé, de lo nuestro, de lo de ellos, cerca de Taiwán. El punto medio pragmático. Lo que no es crítico para la seguridad nacional de China permanece abierto. A cambio, Estados Unidos elimina parte de los aranceles sobre productos de consumo. No todo. Los sectores estratégicos, de nuevo, la seguridad nacional, los chips y los metales de tierras raras permanecen protegidos. Pero las planchas, los tenis, la electrónica doméstica, no sé, los medicamentos, vuelven a tener precios normales para el consumidor estadounidense, porque antes estaban caros. Bueno, y afecta a los chinos, pero también a nosotros, y aún no se sabe a cuál de los dos más. El TPI, que ahora está en 6% anual, empezará a enfriarse en 2 o 3 trimestres. Esto no es una victoria de Trump, esto no es una victoria de Xi, ¿saben qué es esto, verdad? Esto es, bueno, ya nos divertimos, otra vez, ahora vamos en serio. Es una solución. Y esto es lo que quiero. Quiero que recuerden esto de este programa. Si van a recordar una sola frase, que sea esta. No estamos peleando, estamos resolviendo lo que se puede resolver, porque hay cosas que no se pueden resolver. Ok, dejamos eso de lado, vamos a resolver lo que sí podemos resolver. 2, probablemente, no probablemente, sino seguro, las personas más jóvenes, las personas más trabajadoras del planeta. 2 países con un PIB combinado de alrededor de 40 billones, nosotros tenemos 24, sí, bueno, tal vez sean 42 billones de dólares. 2 ejércitos, cualquiera de los cuales es capaz de borrar la mitad del planeta, fácilmente. Se sentaron a la mesa y se dijeron, oye, los dos sabemos que una guerra entre nosotros terminaría mal para todos. Vamos a resolver lo que podamos resolver. Hace un año, personas serias, generales, politólogos, exministros, escribían públicamente que para mayo de 1926 estaríamos disparando cerca de Taiwán. Hoy es 15 de mayo de 1926, nadie está disparando. El avión de Donald Trump vuela de regreso a Washington. Xi Jinping va a su residencia. Mañana, un agricultor en Iowa recibirá un pedido de 50,000 toneladas de soya. Pasado mañana en Zhengzhou, un ingeniero de Apple pondrá en marcha una nueva línea de ensamblaje. Aquí hay más prosa, por supuesto, que poesía, lo entiendo, sí, pero si entiendes cómo funciona la historia, entiendes que el mundo se sostiene con la prosa. Antes de que sigamos adelante, hagamos una breve pausa. Si estás escuchando esta conversación y piensas, ¿por qué nadie más me lo explica así? Todos los demás me lo dicen de otra manera.
Eso es porque en la mayoría de los medios de comunicación no explican las cosas como realmente son, sino como conviene para el rating o para el dueño. Se venden mejor los problemas que las soluciones. Los conflictos son interesantes, llaman la atención. Las soluciones normalmente son grises, aburridas, pero existen soluciones. Si quieren entender más a fondo cómo funciona la libertad y cómo opera en el mundo real, no en consignas ni en la teoría, yo tengo una hoja de ruta hacia la libertad. Es un material paso a paso que he estado desarrollando durante años. El enlace está debajo de este video. Es un gran avance en las ciencias sociales. Esto sucedió en 1961 cuando el gran y, lamentablemente, aún conocido solo por especialistas, Andrew Golambus fundó su Instituto de Libre Empresa en Los Ángeles. Lamentablemente Golambus enfermó, falleció siendo bastante joven, y por eso sus obras fueron recopiladas y complementadas por sus discípulos. Tuve una suerte increíble en mi vida, participé en este trabajo y ahora la hoja de ruta hacia la libertad está listo. Esta es la introducción. A la nueva ciencia que Golambus fundó, él la llamó Ciencia de la Voluntad, Evolutional Science, y su servidor la llama Ciencia de la Libertad o sobre la libertad. En realidad es una ciencia sobre las relaciones entre individuos que poseen libertad y voluntad, es decir, sobre ti y sobre mí. En la descripción de este video verán una invitación para descargar mi libro, háganlo, y por ese mismo correo electrónico durante una década. Durante varios días recibirán diariamente una videolección, cada día a las 10 o 9 de la mañana, una videolección de la ciencia más avanzada del mundo, la que les permitirá, entre otras cosas, obtener más ganancias de su negocio, volverse realmente popular en cualquier entorno y compañía en la que se encuentren y fortalecer las relaciones en su familia. Lo que quiero decir es que estudiar la ciencia de la voluntad, planteado, como algo entretenido, intenté hacerlo entretenido, es necesario para vivir mejor, más rico y más alegre. El enlace está nuevamente debajo de este video. Y además, si les gustan nuestras conversaciones y negociaciones, compártanlas con quienes crean que se están ahogando en negatividad. No vamos a mejorar el mundo vendiendo miedo, lo vamos a mejorar explicando cómo funciona la solución. Bueno, ahora sigamos adelante. Vamos con Irán y Hormuz. Entonces, lo principal. Explosivo, punto, planetas, o ahí, tema de la semana, Estrecho de Hormuz. Desde el 28 de febrero de este año hay una guerra en esa zona. Estados Unidos e Israel están atacando objetivos iraníes. Irán lanza misiles contra Israel, 7.693 heridos. Por cierto, en Israel hay 12 soldados muertos y 23 civiles muertos. Cientos de barcos están atascados en el estrecho. Los precios del petróleo están subiendo, o sea, 15 a 20%, cada 15 a 20 dólares, no porcentaje, creo, cada vez que llega la noticia de la captura de otro petrolero. Y ahora la pregunta que nadie quiere responder directamente, ¿a quién le conviene todo esto? No a Irán, su economía está en ruinas y los jóvenes salen a las calles. Bueno, tampoco a Israel, donde mueren soldados y el gobierno de Netanyahu se está desmoronando por contradicciones internas y no por victorias militares. No a Arabia Saudita, que exporta todo a través de Hormuz, ni a los Estados Unidos, donde el aumento del precio de la gasolina está matando la popularidad de Trump. Pero a quien esto definitivamente no le conviene es a China. Por Hormuz pasa aproximadamente la mitad del petróleo importado que alimenta la economía china, cada día de guerra en el estrecho. Eso es un golpe al PIB chino, a la industria china, a la clase media china. Y aquí es donde empieza lo interesante. Después de la cumbre en Pekín, Xi Jinping obtuvo lo que en realidad quería más que Taiwán y los aranceles. Recibió una invitación para ser mediador. Trump, que entiende que su propia popularidad es más importante para él que el orgullo, le dio luz verde a Pekín. Las contramedidas que se están elaborando ahora, créanme, se están discutiendo simultáneamente en Doha, Mascate y Ankara, y se ven más o menos así. Estados Unidos e Israel están reduciendo gradualmente la fase activa de la operación. Irán acepta entregar los restos de uranio altamente enriquecido, el que supera el 20% bajo control internacional, digamos así. Quizás a China, quizás a otro lugar. Irán mantiene el derecho de enriquecer hasta el 5%, es decir,
mantiene el derecho, pero solo hasta el 5%. Ese es el nivel de la energía nuclear de uso pacífico, no es armamento, es lo que hacen Japón, Corea del Sur y Brasil. Los inspectores internacionales, el OIEA o tal vez una comisión especial de China y Rusia, obtienen el derecho a realizar inspecciones periódicas. No hay una presencia permanente, a la que Irán, bueno, lo más probable es que no acepte, pero sí auditorías regulares, una vez por trimestre, una vez cada 6 meses, no sé, Irán va a negociar hasta el final, pero algo así será, una vez cada 6 meses, ¿verdad? Y lo más importante, nadie obtiene lo que quería desde el principio. Que digan, esto es malo, y yo diré, esto es maravilloso. Israel quería el desarme total de Irán y un cambio de régimen, pero no lo conseguirá. Arabia Saudita quería que Irán fuera aplastado y que nunca más amenazara a Riad, pero no lo conseguirá. Irán quería el reconocimiento de su estatus nuclear y el levantamiento de todas las sanciones, pero no lo conseguirá. Estados Unidos quería la capitulación total de Teherán, pero tampoco la conseguirá. Sin embargo, todos obtendrán lo que necesitan. Lo que es necesario, paz. Injusta, imperfecta, no eterna, no para siempre. Simplemente paz. Y eso, queridos amigos, es la política de los adultos. La política de los adultos no es la victoria del bien sobre el mal. La política de los adultos es la menos mala de las opciones reales. Brianto. Si todavía no te cae, déjame decirlo otra vez. La menos mala de las opciones realmente alcanzables. Cuando entiendes esa diferencia, empiezas a leer las noticias como un adulto. ¿Y qué pasa en 5 años? Ya hicieron esto, ¿no? Pasaron 5 años, como dicen los ucranianos, ¿no? Y en 5 años volverán a atacarnos. Eso es. ¿Y aquí qué? Ahora no estoy hablando de Ucrania, sino de Hormuz. Aquí voy a intentar, junto con ustedes, por así decirlo, dar un salto al futuro, porque no solo es importante apagar el incendio hoy, es importante construir la casa de tal manera que mañana no haya incendio. Dentro de 5 años, el estrecho de Hormuz tendrá mucha menos importancia para la economía mundial que hoy. ¿Por qué? Ahora les contaremos. Los Emiratos Árabes Unidos ya están ampliando el oleoducto Habshan-Fujairah, que lleva el petróleo a la entrada del estrecho. Para 1929 se planea una capacidad de 3 millones de barriles por día. Bueno, eso es una cuarta parte de toda la influencia de Irán. Arabia Saudita está terminando el oleoducto este-oeste hacia Yanbu, en el Mar Rojo. En el año 30, sí, para el año 30 deben terminarlo. Serán otros 2 millones de barriles por día, evitando Hormuz. Eso ya son 3 más 2. No tengo calculadora a la mano, pero será alrededor de 5. Irak está trabajando en una ruta a través de Turquía, a través de Jordania, Kocabe. Es largo, caro, sí, políticamente complicado, pero está avanzando. El gas natural licuado de Qatar se envía en buques tanque a través del estrecho de Malaca hacia Asia y desde Estados Unidos directamente a Europa y Japón. La proporción de las exportaciones de Qatar que pasa por Hormuz disminuye lentamente, pero sí disminuye. Súmale a esto la revolución del esquisto en Estados Unidos, que no ha desaparecido. Súmale las aguas profundas de Brasil, súmale los nuevos yacimientos en Guyana y en Namibia. Súmale, sí, ya sé, a muchos de ustedes no les gusta esa palabra, la generación solar y eólica, que lenta pero realmente está reduciendo la participación del petróleo en el balance energético de Rusia. Súmale la generación solar y eólica, que lenta pero realmente está reduciendo la participación del petróleo en el balance energético. Súmale la generación solar y eólica, que lenta pero realmente reduce la participación del petróleo en el balance energético. Su capacidad de presión se desvanecerá. Y entonces Teherán se convierte en una potencia regional pragmática que comercia petróleo, gas, pistaches, alfombras. Sí, Irán tiene una economía magnífica si se elimina la ideología, o convertirse, bueno, no sé, en una gran Corea del Norte, un tigre feroz, o lo que sea que tengan allá de feroz, hambrienta, aislada y a nadie le interesa. La verdad, yo apuesto por la primera opción. Los persas no son idiotas. Porque yo creo en una cosa que, pues Andrew Galambas explicó, al menos para mí, mejor que nadie, no en persona, sino a través de sus libros.
Cuando una persona tiene que elegir entre la prosperidad y la ideología, a largo plazo elige la prosperidad. No de inmediato, no es fácil, a veces toma una generación para que la elija. Los iraníes, los persas, son un pueblo antiguo, educado y comerciante. La juventud de Teherán quiere estudiar en Berkeley, no morir en Yemen. Déjame decirlo una vez más. La juventud de Teherán quiere estudiar en Berkeley, no morir en Yemen. La intelectualidad de Teherán lee a los filósofos de la escuela de Berlín, no las colecciones de los ayatolás. El bazar de Teherán quiere comerciar con el mundo, no vigilar el estrecho de Hormuz. Y además dale 5 años más. Ya lo verán. Tenía razón, regresemos a Estados Unidos. A Cisco. A la cifra más aburrida de la previsión de pedidos para infraestructura de inteligencia artificial. Como ya les dije, la previsión aumenta de 5.000 millones a 9.000 millones. Señores, esto no se trata de Cisco, ni siquiera se trata de la inteligencia artificial, sino de que en este momento en Estados Unidos se está desplegando la infraestructura más grande, una construcción estructural desde la época de Eisenhower, las autopistas de los años 50. Hagan cuentas ustedes mismos. Nvidia vende chips por 200.000 millones al año, AMD vende chips por 40.000 millones al año. Cerebras acaba de entrar al mercado con una capitalización de 95.000 millones. Cisco aumenta su pronóstico en 4.000 millones. Vertiv es un fabricante de sistemas de enfriamiento para centros de datos. Fabricante de sistemas de enfriamiento para centros de datos. Está rompiendo récords. Vertiv. Quanta es una empresa que instala cables y construye subestaciones por encargo. Ni siquiera pueden decir con cuántos años de anticipación ya tienen todo comprometido. Equinix, Digital Realty. Los operadores de centros de datos alquilan cada metro cuadrado con 5 años de anticipación a precios exorbitantes, porque mañana será 4 veces más caro. Súmale a eso a los constructores, ¿no? Súmale a los soldadores, electricistas, albañiles, el sistema de alcantarillado. Súmale a los proyectistas, programadores, operadores. Súmale a los fabricantes de transformadores, que por cierto hacen mucha falta. Sus salarios han aumentado un 50% en 2 años. Súmale el sector energético para alimentar estos centros de datos. Se necesita construir capacidades de generación en grandes cantidades. Gas natural, nuclear. Por primera vez en 40 años en Estados Unidos se están construyendo plantas nucleares de nuevo, y no solo una, son cientos de miles de empleos. Son miles de nuevas empresas que ni siquiera existían hace 5 años. Es la mayor entrada de capital al sector real del mundo. Nunca antes había pasado algo así en el mundo. ¿Y saben qué pasó? ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Nadie lo ordenó. Trump, Biden, el Congreso. Nadie. El Ministerio de Economía, la Comisión de Planificación. No. Esto sucedió porque millones de personas, inversionistas, ingenieros, emprendedores, cada uno por su cuenta, sin órdenes, vieron una oportunidad. Y fueron tras ella. Eso se llama mercado. Y cuando alguien les diga, y seguro lo harán, que el libre mercado no funciona, o que el capitalismo dejó de funcionar, o que el gobierno debe dirigir la economía, recuerden, 5.000 millones se convirtieron en 9.000 millones en un solo trimestre. Sin una sola orden o contrato estatal, simplemente porque millones de personas libres vieron el mismo futuro y decidieron construirlo, porque ellos decidieron que eso era bueno para ellos. Vamos a resumir. El mercado está en su máximo histórico, porque la gente no ha dejado de inventar. China y Estados Unidos se sentaron a la mesa y se levantaron con una solución en la que ambos países obtienen lo que necesitan para prosperar. Irán y Hormuz están en camino a una resolución, en la que nadie obtendrá todo lo que quería, pero todos tendrán paz. En 5 años, Hormuz dejará de ser el centro de la energía mundial. Irán tendrá que elegir entre la prosperidad y quedarse al margen. Cisco y cientos de otras compañías están llevando a cabo el mayor despliegue de infraestructura de toda una generación, sin una sola orden desde arriba. Si conectas todas estas líneas en una sola, obtendrás una frase que quiero que recuerdes. No estamos en guerra. Resolvemos lo que se puede resolver. No estamos en guerra, resolvemos lo que se puede resolver. Esto no es un eslogan positivo, es una constatación de que en un mundo maduro, en un mundo que tiene más de 60 años,
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que sobrevivió a la crisis de los misiles en Cuba, el muro de Berlín, el 11 de septiembre, el COVID. Por cierto, las personas adultas al final, después de pasar por mil cosas, como se dice, después de recibir un balde de agua fría en la cara, se sientan a la mesa. Y eso no es porque de repente se hayan llegado a querer unos a otros, aunque Trump, claro, siempre dice que quiere mucho a todos con los que negocia. Dios, somos tan amigos, simplemente no puedo. Con ese pequeño, gordito coreano también era su mejor amigo, pero es porque entienden que la alternativa es peor para todos. Y también porque, bajo el ruido del conflicto, existe un profundo deseo humano de vivir, construir, amar y regresar a casa. Y ese deseo lo tienen los norcoreanos, los iraníes, incluso los chinos, ni hablar de los surcoreanos. Berdyaev escribió que la historia no la mueven las masas, sino la persona. Hoy la historia avanza gracias a las decisiones de personas concretas, el funcionario que intercambió prisioneros, el ingeniero que diseña la próxima generación de chips, el presidente que en vez de un ultimátum aceptó dialogar, el agricultor de Iowa que mañana enviará soya a Shanghái. Y antes de eso, él le decía a su presidente, haz lo que quieras, pero yo necesito vender esta soya. La personalidad. Cada uno de nosotros es un punto donde se ejerce la libertad. Cada uno de nosotros, con su decisión de qué leer, a quién creer, qué aprender, cómo educar a un hijo, añade una piedra al edificio que llamamos civilización. La construcción sigue en marcha. La cámara no la muestra. Entonces sigue en marcha. Y ahora hablemos de lo que dije, que es cercano a mi corazón. Historias que probablemente ningún otro país o ejército del mundo haya tenido. 8 de junio de 2024 a las 11 de la mañana hora local, en pleno día, no de noche ni en la niebla, sino al mediodía, bajo el sol directo. Sobre el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, sobrevuelan helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí. En 2 edificios residenciales de 5 pisos, a 200 metros uno del otro, mantienen a 4 rehenes, 8 meses, 246 días. Y en 8 minutos ya están volando a casa. Hay un principio en el que todo esto se basa, uno simple. Ni moderno ni americano, en hebreo se llama pikuach nefesh, preservar la vida. Tiene 2500 años. De ahí surgió todo lo que van a escuchar ahora, y es lo único que distingue a una sociedad libre de cualquier otra. Pero eso será al final. Empezaremos con lo más importante, con 5 historias, con 5 operaciones, cuando una sola persona resultó ser más importante que todo un ejército. Más importante que un escándalo diplomático, que el riesgo, que el costo, que cualquier otra cosa. Y les prometo que en la última historia, en octubre de 2025 entenderán una cosa. Un Estado que no abandona a los suyos nunca será derrotado. No porque sea fuerte, sino porque tiene algo por lo que existe. Así que escuchen. Primera historia. Ori Megadish. Megadish. 30 de octubre, sí. 30 de octubre de 2023. 23 días después del 7 de octubre nadie sabe todavía quién está vivo. Nadie sabe cuántos están en cautiverio. Y nadie, ni en Israel ni en el mundo, cree que se pueda rescatar a alguien. Y entonces llega la primera noticia. Ori Megadish, de 19 años secuestrada de la base Nahal el 7 de octubre, fue rescatada. Una operación conjunta del Shin Bet, las Fuerzas Especiales y las Fuerzas de Defensa de Israel. Los detalles naturalmente no los dan, hasta ahora no los han dado. Bueno, cuántas personas participaron, de dónde la sacaron, cuál fue el precio y demás. Se sabe una cosa, en el hospital Sheba el padre fue el primero en verla. Ella estaba sentada en la cama, vendada. Se acercó y dijo, estoy bien, papá. Esa fue la primera grieta en el muro del horror. La primera prueba de que hay una salida. Después de eso, todos empezaron a esperar. ¿Y esperar? Las puertas morirán. Como nadie. Segunda historia. Fernando Marman y Luis Har. 12 de febrero, ya son 24 años, Rafa. Segundo piso de un edificio residencial. En una habitación 2 hombres mayores. Fernando Marman, 60 años. Judío argentino repatriado. Luis Har, 70 años, israelí, también de origen argentino. Ambos fueron secuestrados del kibutz Nir Yitzhak. 128 días en cautiverio. Operación Mano de Oro.
1 hora y 45 minutos después de la medianoche, fuerzas especiales del Shin Bet. Combatientes de la unidad Yamam, apoyo aéreo. Un ataque preciso a los edificios vecinos donde estaban los guardias para cubrir la retirada. Las fuerzas especiales irrumpen en la habitación, gritan en hebreo. Luis Har levanta las manos y habla, también en hebreo. Soy de los suyos. En 20 minutos ambos estarán en Tel Hashomer. La hija de Fernando más tarde dirá una palabra a la prensa. Nes. Milagro. En hebreo. Esa fue la segunda prueba. Ya no era algo aislado, ya era un sistema. Tercera historia. Operación Arnon, Nuseirat. 8 de junio de 1924. Y aquí está la operación por la que comencé este video. Para junio, los rehenes llevaban 246 días en cautiverio. Ya estaban ahí. La mayoría eran hombres y mujeres jóvenes. Y de muchos no se sabe si siguen vivos. El ejército y Shin Bet planearon la operación durante 4 meses. Hacen mapas de los departamentos, el encargado de la vajilla, fotografías, estudian la rutina de los guardias, seleccionan al personal. En 2 edificios de 5 pisos del campo de refugiados de Nuseirat, a 200 metros uno del otro. Según la inteligencia, hay 4. Noa Argamani, 25 años. La chica que todo el mundo vio en el video del 7 de octubre, la llevan en motocicleta desde el Festival Nova. Ella extiende las manos y grita, no me maten. Su fotografía prácticamente se convirtió en el símbolo del 7 de octubre. Almog Meirian, 21 años, un chico del mismo festival. Shlomi Siv, 41 años, guardia del festival. Andrei Kozlov, 27 años, ciudadano de la Federación Rusa. Vino a Israel de vacaciones, buenas vacaciones. Fue secuestrado, como todos los demás. La operación se llama 7 años. Luego la renombraron a Arnon, en honor a la persona que pagó por ella con su vida. 11 de la mañana. Pleno día. Los combatientes llegan en motocicletas civiles. Autos son Toyotas blancas en las que normalmente viajan los convoyes de la ONU. El equipo especial salta. Irrumpen simultáneamente en 2 departamentos. En el primer departamento está Noa Argamani. Los combatientes gritan, ejército de Israel, venimos por ti. Pero al principio ella no lo cree. Luego, uno de los comandos completamente equipado levanta la mirada, la observa a través de la mira y le dice, vas a casa, a casa. En el segundo departamento hay 3 chicos. Los de Hamas abren fuego. El inspector principal, Arnon Zamora, comandante del grupo de asalto Yamam, recibe un disparo en la cabeza. Muere camino al hospital, pero lo logró. Los 4, Noa, Almog, Shlomi y Andrei, suben rápidamente a los helicópteros. 8 minutos. Están en el aire. En 1 hora están en tierra israelí, una escena que probablemente todos recuerdan. Noa salta al concreto en Tel Hashomer. Corre por el concreto, descalza, se le lanza al cuello a su padre. Y el padre acaba de enterarse de que hoy es exactamente el aniversario de la muerte de su madre. Así lo dispuso Dios. Andrei Kozlov, ciudadano de Rusia de la ciudad de Oriol, abraza a su mamá rusa, quien llegó a Tel Aviv el 6 de octubre y desde entonces no ha salido de Israel. Durante 8 meses cada mañana se levantaba y decía, él está vivo. Y ese día, el 8 de junio, ella tenía razón. Esa operación fue estudiada después, y todavía la estudian en academias militares de todo el mundo. El Ejército de Estados Unidos, el SAS británico, el GIGN francés. Nadie ha hecho algo parecido en cuanto a complejidad y precisión. 4 rehenes vivos, 1 muerto, 8 minutos. Y ahora la cuarta historia, la que está más cerca de ustedes, al espectador de habla rusa. Sasha Trupanov, 15 de febrero de 1925, 28 años. Programador, nació en Nizhny Novgorod. En los años 90 su familia se repatrió a Israel, Kibbutz Nir Oz. 7 de octubre jamás entra en Nir Oz. El padre de Sasha, Vitaly Trupanov, es asesinado en los primeros minutos. Él protegía a su familia. Sasha, su mamá Elena, su abuela Irina y su amiga Sapir Cohen son capturados, los llevan a Gaza. En noviembre del 23, en el primer intercambio, liberan a 3 mujeres, la mamá, la abuela y la amiga. Sasha se queda, Elena Trupanova.
la mamá de Sasha. Durante 498 días asiste a todas las manifestaciones en Tel Aviv con el mismo cartel, Sasha. Estamos esperando. En hebreo, en ruso, en inglés. Cada semana, cada sábado, en la Plaza de los Rehenes. 15 de febrero de 2025. La primera fase del intercambio. A la mamá, a la amiga, en el marco de esta fase, entregan a 6 rehenes. Uno de ellos es Sasha. Escena en Roma. Las camionetas de la Cruz Roja. Se abre la puerta. Del autobús sale un joven delgado y barbudo con un conjunto deportivo. 16 meses de cautiverio. Al principio no entiende dónde está. Luego ve a su mamá. Elena corre hacia él. Él se queda paralizado. Luego la abraza y no la suelta. 1 minuto, 2, 3, 10. Y aquí está la quinta historia, el cierre del círculo. Octubre de 2025. Y aquí está el final. Todos los rehenes sobrevivientes regresan a casa. Donald Trump llega a Tel Aviv. Está de pie en la pista de la base de Hatzerim. Cuando los últimos 20 sobrevivientes pisan suelo israelí. Durante 72 horas seguidas el país no duerme. Todos están mirando. Y el 26 de enero de 2026, el punto final. A Ranok Vidli, cuyo cuerpo jamás ocultó durante 2 años en su territorio, lo llevan de regreso a casa. Israel negoció por el cuerpo durante 9 meses. Exhumaron a más de 250 personas en 2 cementerios. Hicieron pruebas de ADN, lo encontraron, lo trajeron, lo enterraron. El ciclo se cerró. Todos los que desaparecieron el 7 de octubre, todos sin excepción, ahora están o en casa o en tierra israelí. Hamas no dejó a nadie, no perdieron a nadie, todos hasta el último. Pikuach Nefesh. Les prometí al principio volver a estas palabras. En hebreo significan salvación del alma. En el Talmud, este es un principio que anula casi todos los demás mandamientos. Se puede quebrantar el Shabbat para salvar una vida. Se puede romper el ayuno, el kashrut, cualquier norma ritual, porque quien salva una vida salva al mundo entero. Esto está en los libros judíos, en el Tratado Sanedrín. Folio 37. Ese es el código por el que Israel va por cada uno, de cada uno. Incluyendo a Andrei Kozlov, ciudadano de la Federación Rusa, que vino de vacaciones y que terminó en el festival, incluyendo a Sasha Trupanov, un programador de Niroz, incluyendo a Fernando y Luis, repatriados argentinos de edad avanzada, incluyendo a Noah, a quien se llevaron en una motocicleta. Y aquí hay un paralelo que no puedo evitar hacer. Hamas tomó como rehenes a 251 personas. 70 de ellos están muertos, porque los mantuvieron de tal manera que no sobrevivieron. ¿Qué ejército en el mundo va tras cada persona individualmente? 4 meses. ¿Qué país lanza una operación por 2 ancianos? En una ciudad ajena, ¿qué gobierno hoy en 2026 envía equipos a 3 cementerios de Gaza para encontrar los restos de un solo soldado muerto? Esa es la formulación más antigua y más pura de esa verdad, la vida de una persona concreta. Una persona vale más que una bandera, una ceremonia, un tratado, la economía, vale más que el Estado. Precisamente porque Israel lo reconoce, existe y sigue siendo un país libre. Esa es la lección que va mucho más allá de Israel. Cualquier sociedad que deja de ir por cada uno de los suyos deja de ser libre. Esto aplica para Estados Unidos, Europa y para cada uno de nosotros en nuestro propio círculo. Familias, comunidades, amigos, eso es realmente la sociedad de la regla de oro. No es un eslogan, no es una teoría, es acción. Ir por cada uno. Ir por cada uno. Si este video aportó algo a tu comprensión de lo que es una sociedad digna, compártelo con aquellos a quienes amas. No un like, no un corazón. Un mensaje personal con una sola frase. Mira, esto se trata de nosotros. Ese es el trabajo que ningún algoritmo hace. Lo hacemos tú y yo. Si no te has suscrito, suscríbete por supuesto a este canal y activa la campanita. Y hay otro canal más, se llama Doroshna Kartak Svobode. Suscríbete a ese también. Cada mañana recibirás de mí un video de 10 minutos, corto, conciso, sobre 3 cosas que hacen nuestra vida plena.
¿Cómo lograr que tu negocio funcione al máximo rendimiento? ¿Cómo lograr que tu familia te adore, sin manipulaciones, sin regateos de verdad? ¿Y cómo lograr que tu círculo de amigos se expanda y no se reduzca año tras año? 3 pilares de una vida humana normal. Cada mañana, 10 minutos gratis. El enlace está debajo de este video. Y por último, cada vez que transmites el conocimiento a otros, tú continúas esta historia. No soy yo quien la continúa, tú la continúas. Hasta mañana. Estoy seguro de que habrá de qué hablar.